según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron, y al encontrarlo le dijeron: «Todo el mundo te busca». Él le respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querido Padre Justo, queridos hermanos sacerdotes, querido diácono, queridos hermanos y hermanas que asistís y que clausuramos ahora este quinto Congreso de Adoración Perpetua, de Adoración Eucarística Perpetua. Le damos gracias al Señor. ¿Cómo no hacer nosotros vida en nuestra vida lo que acabamos de proclamar en el Salmo 146, cuando juntos cantábamos: «Alabad al Señor que sana los corazones destrozados»? Es cierto, es Jesucristo, nuestro Señor, el que sana los corazones. Y vosotros os habéis reunido en este Congreso de Adoración Eucarística Perpetua porque sabéis que el Señor quiso permanecer y hacer entre nosotros permanente el misterio de la Encarnación a través del misterio de la Eucaristía. Él quiso estar con nosotros. Y la adoración perpetua precisamente es lo que nos hace recordar que Él junto a nosotros, en el misterio de la Eucaristía, Él, como nos decía el Salmo hace un instante, Él tiene buena música y una alabanza armoniosa. Él cura los corazones destrozados y sana las heridas de los hombres. ¿Cómo no vamos a acudir y cómo no vamos a estar presentes? ¿Y cómo no vamos a hacer posible que todos los hombres puedan allegarse y acercarse a quien, como nos ha dicho el Salmo y nosotros hemos cantado, cura los corazones destrozados, venda las heridas, nos llama por nuestro nombre
es grande y poderoso, tiene la sabiduría verdadera y nos regala a nosotros también esa sabiduría. Por eso queremos hacer nuestras esas palabras que hemos escuchado en la segunda lectura del apóstol Pablo. Ay de mí, si no anuncio el Evangelio, si no evangelizo, si no entrego la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Evangelio es Cristo mismo, es de Jesús que se hace presente en el misterio de la Eucaristía, que nos muestra su rostro, que nos muestra su amor, que nos alimenta en nuestra vida y que hace verdad que nosotros podamos decir lo que San Agustín tan bellamente decía: de lo que comemos, regalamos, de lo que contemplamos, nosotros hacemos vivir a los demás. Y ese que contemplamos y de ese de quien nos alimentamos en el misterio de la Eucaristía es quien nos hace a todos nosotros dar un rostro diferente en medio de este mundo, que es Jesucristo nuestro Señor. Queridos hermanos y hermanas, el Evangelio que en este quinto domingo del tiempo ordinario el Señor nos hace llegar a nuestro corazón a través de la Iglesia, nos manifiesta tres cosas que son esenciales. Y estas tres experiencias fundamentales que tiene que tener todo cristiano, lo descubrimos y lo contemplamos y lo acogemos precisamente en el misterio de la Eucaristía. Nos ha dicho el Señor en el Evangelio: Jesús busca a los hombres. Y los discípulos de Jesús tienen que ir a buscar a los hombres también. ¿Habéis visto que el Señor nos ha dicho cómo se levantó y salió de la sinagoga? Y al final del Evangelio habéis escuchado también cómo el Señor nos dice que se levanta de madrugada, fue al descampado, se puso a orar. La salida a buscar a los hombres hay que hacerla, porque nos lo ha dicho el Señor. Recordad que antes de subir a los cielos les dijo el Señor a los discípulos: id por el mundo y anunciad el Evangelio, dadme a conocer a todos los hombres. Pero eso no se puede hacer por nuestras fuerzas, no se puede hacer marcando nosotros las direcciones. Se tiene que hacer con la fuerza del Señor, con el estilo del Señor, a la manera del Señor. Jesús busca a los hombres y nos dice a los discípulos que los busquemos también. Pero si os habéis dado cuenta, Jesús había ido a la sinagoga, allí había escuchado con los demás judíos la palabra de Dios, habían desenrollado, como lo hacían, el volumen, la escritura, y habían proclamado un texto de la escritura, de la palabra de Dios. Y Jesús nos dice también, queridos hermanos y hermanas, que en el Evangelio que hemos proclamado, que se levanta de madrugada, fue al descampado y se puso a orar. Él permanece en diálogo con Dios, de tal manera que es cierto, Él busca a los hombres, y los cristianos, los discípulos de Jesús, tenemos que buscar a los hombres, pero no podemos ir de cualquier manera. Por supuesto, escuchando su palabra, pero por supuesto, Él se quedó
entre nosotros, permanece entre nosotros, prolonga el misterio de la encarnación en el misterio de la Eucaristía. Y es en la contemplación de su persona, en la contemplación de su rostro, donde nosotros cogemos fuerzas para anunciar a Jesucristo. Y donde todos los hombres, en la contemplación de su rostro, cuando tienen oportunidad de hacerlo, encuentran la paz, la seguridad, la fortaleza, la capacidad de salir de sí mismos, la capacidad de entrega. Sí, eso al que nos está invitando el Papa Francisco desde que inicia el ministerio de sucesor de Pedro. Ir a los hombres. La Iglesia no se enrolla en sí misma, no vive para sí misma. El Señor la ha hecho esta construcción maravillosa, de la cual nosotros somos piedras vivas también, porque así lo ha querido el Señor. Nos ha llamado a la pertenencia eclesial, pero nos ha llamado para salir. No salgamos de cualquier manera. Contemplemos su rostro, porque mirad, acabáis de escuchar en el Evangelio que a Jesús le dicen: Señor, todo el mundo te busca. Hermanos, los hombres, todos, tienen necesidad y buscan la felicidad, buscan ser felices. Y no hay posibilidad de felicidad real y verdadera si no experimentamos en nuestra vida el amor de Dios. Y no lo podemos experimentar si no nos acercamos a nuestro Señor. Todos los que estáis aquí, muchos de vosotros los conozco, de Oviedo, de Valencia, ahora de Madrid, y otros que habéis venido de otras diócesis, de otras iglesias particulares. Sabéis lo que significan las capillas de adoración perpetua, donde mucha gente va, aparece allí y se encuentra con el Señor y cambia su vida, encuentra lo que no ha encontrado en ninguna parte, encuentra y se encuentra con nuestro Señor. Pero los que hacemos la adoración, los que vivimos esta adoración, lo que sí es cierto es que ella nos impulsa a salir, nos impulsa a ser y a contagiar ese rostro vivo que contemplamos en la adoración, que es nuestro Señor Jesucristo. Sí, el Señor nos invita a sanar los corazones, a vendar heridas. En segundo lugar, queridos hermanos y hermanas, Jesús entra en las casas de los hombres, en las casas físicas y en las casas personales, en mi corazón, en mi vida. Lo habéis visto en el Evangelio que acabamos de proclamar. Y Jesús permanece entre nosotros porque quiere entrar. Por eso, hermanos, la adoración no es un invento que hayamos hecho nosotros. Es una necesidad imperativa. Desde el momento en que el Señor dijo que se quedaba entre nosotros en el misterio de la Eucaristía, es algo necesario, porque solamente se puede entrar, o entra Él directamente, y eso lo hace, como os he dicho. Hay mucha gente que viene a las capillas de adoración, que se arrodilla ante el Señor, o a través de quienes adoramos al Señor, si somos consecuentes con eso que adoramos, que es al mismo Dios. Y nuestro rostro es capaz de manifestar a quienes encontramos en la vida el rostro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo habéis visto, hermanos? El Señor entra en casa de Pedro. Entra en casa de Pedro y se encuentra con una anciana,
una mujer aquejada de fiebre, una mujer que ciertamente no se puede acercar a Jesús, pero se acerca a Él, a ella, como pasa con nosotros. Se acerca a nosotros cuando lo contemplamos y se acerca a través de nosotros cuando, fruto de esa contemplación, nosotros acercamos el rostro de Jesucristo. Él muestra su amor, muestra el deseo de poner siempre a una situación negativa, muestra el deseo de poner su amor, que la convierte en positiva. Se acerca a todos, sea cual sea su condición, incluso, queridos hermanos, permitidme, incluso sea cual sea el modo de vivir que tenga. Él se las arregla para entrar en lo profundo del corazón del ser humano y cambiar ese corazón. El Señor, además, en este milagro, se acerca a una anciana. La ancianidad, pues, supone que estamos en los últimos años de nuestra vida. Pero la cercanía del Señor manifiesta lo valioso que es la vida, sea en el inicio, sea en el intermedio, sea al final. Porque la vida es de Dios. Y la vida la tiene Dios en sus manos. El texto nos ha dicho que esta mujer estaba postrada en cama con fiebre. La describe precisamente con dos rasgos: en estado de postración, y la causa es una enfermedad, tiene algo. No podría ser, queridos hermanos y hermanas, que lo que se llama fiebre fuera algo desproporcionado, que la incapacitaba para vivir y para amar. En esa fiebre de esta mujer anciana no están representadas todas las dificultades personales que impiden amar al ser humano. No están representados en esa mujer todos los hombres. Y no está representada en esa mujer la necesidad de que Jesús se acerque a todos los hombres. Solo podemos ser curados con una mano amiga que se posa sobre nosotros, que nos toca. Esa mano amiga, ¿es que no es la presencia del Señor en nuestra vida? ¿Acaso no es la enfermedad más grave que puede existir hoy? La necesidad de que Jesús toque al ser humano, como lo hizo con esta mujer anciana. Se acercó, la dio la mano y la levantó. Ciertamente, queridos hermanos y hermanas, solamente en la proximidad y en la proximidad de Jesús, cuando nos dejamos tocar por Él, alcanzamos la certeza de que nuestra vida es valiosa. De ahí podéis comprender la importancia que tiene este encuentro, este quinto congreso de adoración eucarística perpetua, porque es tener abiertas capillas donde el Señor permanece las 24 horas del día y donde el Señor abre la puerta para que pueda entrar la gente, quien sea, y se deje tocar por el Señor. Deje o haga posible que el Señor le haga experimentar que la vida de cualquier ser humano, de quien sea y se acerque, es valiosa. Cerca de Jesús hacemos una experiencia profunda, queridos hermanos, quizá la más necesaria para el ser humano hoy: sentirse amado por Dios mismo,
Algo maravilloso tuvo que pasar en aquella mujer. Tan maravilloso, hermanos, que nos dice el Evangelio, se levantó y se puso a servir. Y es que cuando nuestro Señor nos cura, nos toca, entra en nuestra vida, nos convierte en otras personas, servimos a los demás. Sí, en el fondo nos ponemos a curar a los demás. El verbo levantarse, en griego geiró, es el mismo que utiliza el Evangelio de Marcos para hablar de la resurrección de Jesús. Es decir, para pasar de la muerte a la vida. Cuando nos toca el Señor, pasamos a la vida en Cristo, a curar. ¿Veis la importancia que tiene todo lo que vosotros estáis haciendo a través de la adoración perpetua en los lugares donde estáis? Esto nos pide, hermanos y hermanas, que creamos de verdad en el misterio de la Eucaristía, en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él se acerca, Él nos coge la mano, Él nos levanta. Los gestos realizados por Jesús son gestos de cercanía, son gestos importantes, de acogida, no de rechazo. Hoy sería muy bueno que pudiéramos fijarnos en las manos de Jesús, que expresa siempre la actividad liberadora que el Señor realiza con todos nosotros. Porque es esa mano extendida a todo ser humano, se acerca a todo ser humano. Queridos hermanos, os decía, primero, Jesús busca a los hombres. Segundo, Jesús entra en las casas donde viven los hombres. Entró en vuestras vidas. Y a través de vosotros quiere entrar en muchas vidas de los hombres. No solamente por las obras que hacéis, sino porque le ponéis a Él en el centro, en el misterio de la Eucaristía. E invitáis a los hombres a que entren y se pongan en presencia del Señor, y Él pueda tocarles y sanar las heridas. Es una maravilla ver en el Evangelio cómo nos dice, después de curar a esta mujer, a la suegra de Pedro, una anciana enferma y en cama, cómo la población entera se agolpa a la puerta de aquella casa para traer enfermos de diversos males. Le quieren traer a Jesús para que les toque. Y en tercer lugar, Jesús nos cura y nos hace servidores. Yo quisiera que este fuese el mensaje que yo, al finalizar este quinto congreso, quiero daros en nombre de Jesucristo. Jesús cura y nos hace servidores de los hombres. No nos escamoteamos ante los problemas que tienen los hombres. No nos escondemos ante las situaciones que viven los hombres. Jesús, además, nos hace servidores. No nos dice que echemos en cara a nadie nada, que sirvamos como lo hace Él. Jesús sirvió y cuando le contemplamos nos hace servidores al estilo de Jesús. En el fondo, queridos hermanos y hermanas, contemplar a nuestro Señor, vivir de su vida y acoger a su vida, es servir a Jesús y es curar, porque nos cura y nos hace servidores. Jesús cura a los hombres. Con esta convicción, sigamos abriendo capillas de adoración perpetua, con la convicción de que lo que más necesita este mundo y la historia en la que estamos viviendo los hombres
es precisamente la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Mirad, hoy vengo yo de predicar en una misa, la campaña de Manos Unidas. Y en ella, en esta celebración, yo afirmaba lo que en la carta pastoral de esta semana yo he dicho a los cristianos de nuestra archidiócesis de Madrid. Les decía, ni más ni menos, que la marginación de Dios, cuando marginamos a Dios de la vida, de la historia, de los hombres, cuando le escondemos, estamos haciendo el daño más grande que podemos hacer a la humanidad, queridos hermanos y hermanas. Sí, marginado Dios de la vida, el que es amor, es manifestación plena del amor. Él, que cuando nos encontramos con Él, lo único que nos pide es que globalicemos ese amor. Si no lo contemplamos, si lo marginamos, si lo escondemos, se producen relaciones de miseria, de las miserias humanas. Se producen de nosotros descontentos, marginaciones, soledades, desesperanzas, enfrentamientos, egoísmos. Por eso es muy importante crear esa mentalidad que solamente nos la entrega Cristo. Globalizar el amor. Mentalidad de nosotros, del nosotros. Dar prioridad a la vida de todos. Devolvamos lo que corresponde al ser humano, que en definitiva lo que le corresponde es el amor de Dios. Cuando actuamos de otra manera, no devolvemos al ser humano lo que le corresponde. Jesucristo, presente en la Eucaristía, va a hacer su presencia dentro de un momento en el misterio de la Eucaristía, en un trozo de pan y un poco de vino. Él es el amor. Y nos hace un nosotros, nos hace hermanos, nos hace hijos. Globalizamos junto a Él el amor. Nos hace un nosotros. Nos hace no descontentos, sino alegres, llevando a este mundo la alegría del Evangelio. Nos hace hombres y mujeres no en la desesperanza, sino en una esperanza total de que la solución a la vida y a los problemas de los hombres está también en nuestro Señor Jesucristo. Él mismo nos ha dicho que es el camino, la verdad y la vida. ¿Cómo no acercar a los hombres a Jesucristo? Hermanos y hermanas, hagamos verdad lo que nos dice hoy el Evangelio. Acerquémonos a los hombres, busquemos a los hombres, entremos en sus casas, posibilitemos que entre Jesús en sus vidas y descubramos que cuando entra Jesús nos hace a todos los hombres servidores los unos